esta sesión vamos a hablar de las funciones polinómicas. El propósito es que usted identifique cuáles son las características fundamentales de este tipo de funciones, ya sea en su expresión analítica o en su expresión gráfica. Procedemos entonces a hablar de este tipo de ecuaciones, las funciones polinómicas. Decimos entonces que las funciones polinómicas tienen la forma polinómica f de x igual a sub n, x a la n, más a sub n menos 1, x a la n menos 1, más, punto suspensivo, más a sub 1x, más a sub 0. Con los a sub n que son números y son diferentes de 0, es decir, estos valores de a son constantes reales. El dominio de este tipo de funciones es el conjunto de los números reales, es decir, no hay ningún tipo de restricción para los valores que puede tomar la x. El rango va a ser un intervalo que va a depender pues de cada tipo de función. Es decir, aquí no hay un mecanismo generalizado que me permita hallar el rango de este tipo de funciones, ni un procedimiento. Eso va a depender de cada función en particular. La gráfica de este polinomio es una curva suave y continua, es decir, no tiene interrupciones. Veamos un par de ejemplos. Aquí tengo la función f de x igual a x a la 3. Miren que es una curva suave y continua, ¿verdad? El dominio es cualquier valor de x y en este caso también el rango es todos los valores de y, es infinita, ¿verdad? Pasa por el origen, ¿verdad? Hace una pequeña curvatura, una curva suave. Acá tenemos otra función, esta es la función f de x igual a x a la 5 menos 3x a la 2. Aquí vemos la curva suave, tiene una subida y unas bajadas, o unos picos y unos valles. X puede tomar cualquier valor, en este caso y pues va a depender pues, del tipo de función, no tiene restricciones. En este tipo de funciones polinómicas, nosotros podemos identificar unos elementos muy importantes que son los puntos de corte con los ejes. ¿Qué son los puntos de corte? Son aquellos puntos en los cuales la gráfica corta al eje de las X o al eje de las Y. Por lo general, a los puntos de intercepto con el eje de las X se conoce con el nombre de raíces y a los puntos de corte con el eje de las Y se le conoce en términos generales como intercepto. Entonces, los puntos de corte de la función f de x con el eje de las x se obtienen al resolver la ecuación f de x igual a 0. Es decir, al tomar la función polinomial e igualarla a 0. Eso me va a generar una ecuación que puede ser de segundo grado, de tercer grado, de cuarto grado, etc. Y la solución va a depender justamente de ese tipo de ecuación, ¿verdad? Entonces, hay que analizar el tipo de ecuación resultante para mirar cuál es el mecanismo que vamos a utilizar para resolverlo. Una aclaración que hay que tener en cuenta aquí es que la función cuadrática o función de segundo grado es una ecuación de tipo polinomial, pues la estructura es de un polinomio. Puede haber más de un punto de corte de la función con el eje de las x, es decir, puede haber uno, dos o más puntos de corte con el eje de las x, o tal vez ninguno. El punto de corte con el eje y siempre tiene la forma 0, f de 0. Hay un máximo en un punto de corte en el eje y, ya que si no, f de x no es función. Es decir, significa esto que solamente va a haber un solo punto de corte con el eje de la y. Es decir, el intercepto realmente es uno solo, a diferencia de las raíces o corte con el eje x, que puede ser ninguno, uno o varios. Con el eje de la y solamente va a haber un solo punto de corte. Por ejemplo, vamos a indicar en este tipo de gráficos cuáles son los puntos de corte. Acá tengo una función polinomial. Observen, vamos a mirar entonces los interceptos con el eje de las x, es decir, las raíces. ¿Dónde corta el eje de las x? El primer corte lo hace aquí, es decir, que en el punto x igual a 2 hay una raíz, perdón, menos 2. X igual a menos 2 hay una raíz. En el punto x igual a 0 también hay una raíz, es decir, hay un corte. En el punto x igual a 2 también hay un corte. Ahora, con el eje de la y, aquí está el eje de la y, observemos que lo corta aquí, en el punto 0, 0. Entonces, hay tres raíces, en el punto x igual a menos 2, en el punto x igual a 0 y en el punto x igual a 2. Y el intercepto es solamente en el punto y igual a 0. La siguiente gráfica, observemos. Las raíces, aquí vemos una raíz en x igual a menos 3, a 3, perdón, ahí corta, en x igual a 3 y en x igual a 0. El intercepto con el eje de la y, aquí vemos el eje de la y, es en el punto 0, 0, nuevamente es el origen. Acá tenemos nuestra tercera gráfica. Observemos que en el eje de las x
hay un solo punto de corte, aquí cerca a -1, y obviamente significa que tiene una sola raíz, mientras que el intercepto es en el punto y igual a 2.